Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Les habilito el audio? Buenas tardes. Hola. Quisiera saber más o menos cuántos estamos juntos ahora, como para saber en qué momento comienzo, ¿sí? Buenas tardes. Hola. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos y comenzamos, ¿les parece? ¿Están pudiendo ver el Power? Sí, Sí, doctora. se ve. Bien. Ahí estamos.
Bueno, vamos a ir comenzando. Buenas tardes a los que no nos hemos visto hasta ahora. La idea hoy es poder trabajar de esta forma este aspecto final de la vida de la comunidad de gananciales. Yo les voy a dejar después el material que vamos a ir viendo en la clase del PowerPoint. Y también les voy a acercar el link de una clase grabada sobre el tema de protección de la vivienda, ¿sí? Porque no vamos a poder agotar todo en esta primera parte. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver, bueno, a ver qué pasa con esta situación del régimen legal supletorio de la comunidad de ganancias, ¿no? Bueno, este régimen legal supletorio que a falta de elección por parte de los contrayentes es el régimen que impone la ley para las personas que celebran nupcias, pero es también un régimen al cual las personas pueden acceder en función de haber elegido su aplicación después de haber, en principio, tenido un régimen de separación de bienes. Ustedes saben que en la actualidad el régimen económico del matrimonio presenta estas dos formas, ¿no? Pero el régimen de comunidad de ganancias sigue siendo el régimen legal supletorio aplicable desde el inicio de la celebración de las nupcias, cuando no han hecho opción los o las cónyuges, y a su vez, si hubo opción del régimen de separación, después ellos pueden cambiar y pueden alterar, siguiendo una forma especialmente establecida por el propio Código Civil y Comercial, pueden cambiar hacia el régimen de la comunidad. Bueno, y en esto de ver qué sucede cuando se extingue la comunidad o cómo se extingue la comunidad, es que nos vamos a adentrar en el tratamiento de esta cuestión. Nosotros sabemos que estamos situados con normas específicas dentro del libro segundo de las relaciones de familia, cuestión que nunca debemos olvidar en cuanto a la ubicación, digamos, normativa de este capítulo de las relaciones de familia, pero que siempre el título preliminar es un título que insufla aire de convencionalidad y de constitucionalidad en todos los aspectos de la norma de este derecho civil y comercial del cual nosotros vamos a tratar. Y a su vez, tenemos que sumar y recordar que hay un libro sexto dentro del Código Civil y Comercial que está dedicado a todas las disposiciones comunes aplicables a los derechos personales y a los derechos reales. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque hay algunos aspectos dentro del régimen patrimonial del matrimonio que vamos a ver que están vinculados a algunas normas específicas de ese libro sexto. Ustedes saben que allí se trata, por ejemplo, de la prescripción, por ejemplo, de la caducidad, entre otras cuestiones. Y algunos aspectos vinculados a esos temas de prescripciones y caducidades se relacionan con aspectos de las relaciones de familia puntualmente patrimoniales que vamos a trabajar hoy. Bien, también tenemos que recordar que en aspectos vinculados a lo patrimonial, los cónyuges también tienen toda esa serie de cuestiones vinculadas a algunas leyes complementarias que acompañan las regulaciones propias del Código Civil y Comercial, ¿sí? Y entre ellos hay que recordar que, bueno, hay un capítulo dentro de las leyes, en especial de la Ley de Sociedades Generales, que debe trabajarse conjuntamente con los aspectos patrimoniales del derecho de familia, ¿sí? Bien, entonces, dentro de este libro segundo nos situamos en el título segundo del régimen patrimonial del matrimonio a partir de las normas del 446 en adelante. Y también vamos a tener presente que en cuanto concierne a situaciones de extinción del régimen patrimonial del matrimonio, también nos encontramos con normas procesales específicas
vinculadas al título octavo dentro de los procesos de familia, ¿sí? Algunas normas que puntualmente refieren a la cuestión patrimonial entre los cónyuges, ya sea a partir del proceso de divorcio, a partir del proceso de nulidad de matrimonio, ¿sí? O aún antes de la promoción de este tipo de procesos en tutela de los derechos patrimoniales de cónyuges. Muy bien. Dentro de este aspecto de la extinción del régimen patrimonial del matrimonio, es decir, ya el fin de la comunidad de gananciales, nosotros vamos a tener que tener especialmente en cuenta la situación de las deudas de los cónyuges, lo que ha sido la gestión de los bienes de la comunidad, ¿sí? Y cómo esto se ve alterado por la situación de la extinción de la comunidad. Extinción de la comunidad que implica el fin de la aplicación del régimen económico de comunidad. Ese fin de régimen económico de la comunidad puede verse vinculado a la situación del fin del matrimonio o a la situación del cese del régimen económico en sí mismo, sin que haya alteración de la vida personal. Es decir, el derecho argentino reconoce la posibilidad de la extinción del régimen de comunidad de ganancias, aunque se mantenga el matrimonio, pero además, cuando el matrimonio se extingue, finaliza por divorcio, finaliza por nulidad, finaliza por muerte de uno de los cónyuges, esto también trae aparejado necesariamente el régimen económico que se estaba aplicando. Por ende, cuando ese régimen económico es el régimen económico de la comunidad, entonces, en esa situación vamos a ingresar en el periodo posterior a la extinción del régimen, ¿verdad? Dijimos entonces, para recordar, es un régimen supletorio o un régimen al cual se llega por elección dentro del matrimonio mismo, ¿sí? Sabemos que la extinción por acuerdo requiere de una escritura pública, ¿sí? A partir del cual, con la inscripción respectiva en el registro del Estado Civil, esto pondrá fin al régimen de comunidad que pudiera existir. Y que para hacer esto oponible a los terceros, esa opción debe estar inscrita. Muy bien. Esa modificación del régimen, entonces, prevista en el 449, en principio, no podrá alterar las relaciones con los acreedores anteriores al cambio, ¿sí? A fin de evitar los perjuicios a terceros que pudieran llegar a existir, ¿sí? Bien, dijimos que la comunidad, que ustedes han visto, es una comunidad restringida a las ganancias y de gestión separada, lo cual implica que se hacen comunes aquellos bienes obtenidos por ganancia, por título oneroso, y que cada cónyuge administra y dispone de esos bienes con las limitaciones establecidas tanto en las disposiciones comunes aplicables a los dos regímenes, ¿sí? Ese núcleo básico, duro, ese orden público económico matrimonial que aparece en el Código Civil y Comercial argentino en tutela de los intereses esenciales de los cónyuges y de la familia en sí, ¿sí? Y a su vez con las restricciones propias que dictamina, que establece el Código Civil y Comercial en protección de la ganancialidad. Es decir, tenemos la aplicación genérica de las restricciones a la disposición que podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 456, así como las restricciones específicas del artículo 470 en cuanto a la limitación de la disposición de bienes gananciales registrables que requieren del llamado asentimiento conyugal. Entonces, tanto la disposición del 456
resulta aplicable aquí, obviamente, en función de la protección de la vivienda familiar, ¿sí? Como las restricciones puntuales que conocemos existen en torno al régimen de la ganancialidad, en particular en el artículo 400, disculpen, derivado de la aplicación del artículo 470 con las limitaciones que podemos encontrar respecto de los bienes registrables y de los bienes gananciales en particular, ¿sí? Bien, régimen legal supletorio, para recordar. ¿Y cuáles son las causas de extinción? Porque ustedes ya han visto el contenido en sí del régimen, digamos, del régimen de bienes en cuanto a la composición de los bienes propios, de los bienes gananciales y del sistema de gestión. ¿Cómo se extingue la comunidad? Dijimos, por la muerte, ya sea comprobada, o por el caso de ausencia con presunción de fallecimiento, que en el momento actual tiene una normativa también contenida en el propio Código Civil y Comercial. Ustedes saben que se derogó en ese sentido la norma contenida en la Ley 14.394 y se incorporaron las mismas causales existentes en la ausencia con presunción de fallecimiento dentro del libro primero, ¿sí? La anulación del matrimonio putativo en su caso también. Una pregunta por allí. No, es que se le cortó el audio y no escuchamos lo que dijo con respecto a lo anterior. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, pero justo la explicación anterior no la escuchamos. Ah, perdón, a ver si volvemos. Entonces, causas de la extinción de la comunidad. ¿Ahora sí? Bueno. 475 mencionamos hace un ratito. ¿Cuáles eran las causas? Nosotros dijimos, bueno, hay causas que tienen que ver con la finalización de la vida matrimonial y hay causas que tienen que ver propiamente con el régimen económico en sí mismo. Dentro de las causas que ponen fin al matrimonio y que por ende también ponen fin a este régimen, tenemos la muerte comprobada o la muerte presunta de los cónyuges, ¿sí? También el supuesto de la anulación del matrimonio, ¿sí? En su caso, ¿sí? Al extinguirse el matrimonio se extingue también el régimen o el efecto económico derivado del régimen existente. El divorcio también pone fin al régimen económico. Y si los cónyuges, las cónyuges tuvieran un régimen de comunidad, ese régimen se extingue. Y por otro lado, tenemos dos supuestos en los cuales hay modificación del sistema económico, pero no hay modificación del régimen personal de los cónyuges. ¿Cuáles serían los supuestos? Bueno, la separación judicial de bienes, ¿sí? Una acción específicamente destinada a poner fin al régimen de la comunidad. Y decimos una acción porque justamente en este tiempo la modificación del régimen matrimonial convenido puede derivar del acuerdo, ¿verdad? Del convenio de modificación del régimen. Esa es la causal contenida en el último inciso del artículo 475, ¿sí? El convenio para modificar el régimen. Ese convenio para modificar el régimen tiene una forma específica, una vía específica para ser inscrito y para ser público. Pero si eventualmente él o la cónyuge no se pusieran de acuerdo con el otro para solicitar la modificación del régimen, el Código sigue previendo el sistema de la acción de separación judicial de bienes, ¿sí? Parece poco probable que dos personas que tengan que llegar a la acción judicial para poner fin al régimen económico, o una persona, porque no se puede poner de acuerdo con el otro, a la par siga unida en matrimonio, ¿no es cierto? No parece muy lógico esto, pero el Código lo prevé. El Código lo prevé aún, era una causal ya existente en el anterior régimen también,
y de alguna manera era quizá más comprensible en el régimen anterior por algunas distintas situaciones o incluso por valoraciones sociales o públicas que tuvieran cierto, digamos, cierto prejuicio contra el divorcio. Estoy hablando de hace unas cuantas décadas, ¿sí? Recuerden ustedes que el divorcio en el derecho argentino recién ingresa en la norma, en la ley, en el año 1987, ¿sí? Algunos de ustedes podrán decir, bueno, esto es casi el siglo pasado. Es el siglo pasado, pero no es tanto tiempo si pensamos en el tiempo del Estado, si pensamos en el tiempo del derecho en general, ¿sí? Entonces, ese sistema de separación judicial de bienes existía en el régimen del Código Civil y sigue existiendo en la actualidad, ¿sí? Entonces, el artículo 475 nos establece puntualmente cuáles son las causas del cese de la comunidad de ganancias, ¿sí? Estas primeras causas que tienen que ver del inciso A al inciso C con la finalización de la vida matrimonial, y las dos últimas que tienen que ver con el cese propiamente dicho del régimen económico, y nada más, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se produce el caso de la extinción del régimen de comunidad por fallecimiento? Bien sencillo, el mismo día del fallecimiento, ¿sí? El supuesto de ausencia con presunción de fallecimiento o presunción de fallecimiento, el efecto de la extinción del régimen económico se retrotrae al día presuntivo de fallecimiento. ¿Sí? Enunciamos simplemente aquí que está derogada la ley 14.394 y de acuerdo a cada uno de los supuestos posibles de los supuestos comunes o extraordinarios de ausencia con presunción de fallecimiento, se dan los días en sí en que se va a determinar la presunción de la muerte, ¿sí? Artículo 90 fija en el Código Civil y Comercial actual cuáles serían esas fechas posibles. A esa fecha retrotraerá la extinción del régimen económico cuando se da el supuesto de ausencia con presunción de fallecimiento. Un supuesto que puede traer algunas complejidades. El divorcio, en el derecho argentino, saben ustedes, que es únicamente declarado a partir de una sentencia judicial, es decir, el divorcio, a pesar de la enorme simplificación que trajo el Código Civil y Comercial, depende aún de una sentencia judicial, ¿sí? No es posible el divorcio por vía administrativa, por comparencia, como en otros estados, al registro civil de las personas. Tampoco es posible el divorcio por vía notarial, como en algún momento se pensó en alguno de los proyectos de modificación del Código Civil. El divorcio requiere una petición de divorcio, de la cual se da traslado al cónyuge o la cónyuge, y después el dictado de una sentencia, con la necesidad de entablar la demanda, esta demanda tan particular, esta petición de divorcio, con un proyecto de convenio regulador, ¿sí?, de las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges, o una propuesta, si no es posible, la demanda o la petición de divorcio efectivizada en forma conjunta. Bien. ¿Qué pasa cuando se dicta la sentencia de divorcio? Bueno, el dictado de la sentencia de divorcio produce la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. ¿Ven? Ahí tenemos la alternativa que existe entre la demanda conjunta, presentada por los cónyuges, la petición de divorcio conjunta, o la petición de uno en la cual hay esta propuesta de convenio regulador y la vista al otro, ¿sí? Entonces, ¿cuándo opera la extinción del régimen? Tema importante porque puede haber tiempos en los cuales hay adquisición de bienes y después podemos llegar a discutir sobre la calificación de ese bien si no tenemos bien en claro a qué día se extingue el régimen económico. Entonces, la anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes, esa acción independiente que mencionábamos hace un ratito, produce la extinción
¿A qué momento? Al día de notificación de la demanda, si fuera esta el caso, o a la acción conjunta de los cónyuges. Ahora, el código prevé, en la actualidad, la posibilidad de la existencia de separación de hecho previa, sin voluntad de unirse. Y en esos supuestos, si hay separación de hecho sin voluntad de unirse, que haya precedido tanto a la anulación del matrimonio como al divorcio, caso mucho más común, la sentencia tendrá efecto retroactivo al día de esa separación. Es decir, que si bien la separación de hecho, que la separación de hecho es el no convivir más, ¿sí? El no tener vida en común más, si bien la separación de hecho no es causal de cese por sí mismo, ¿sí? De el régimen económico, porque tiene que haber dictada una sentencia que haga lugar al fin del régimen, ella es tenida en cuenta, esa separación de hecho, para modificar la extinción del régimen económico cuando se dicta la sentencia de divorcio. ¿Sí? Bien, entonces, el 480 plantea esta situación. Pero, ¿qué más ocurre en este 480? Bien, la última parte del artículo nos señala que el juez podrá modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose eventualmente en la existencia de fraude o abuso de derecho. Eso por un lado. Y por otra parte, se dejan a salvo los derechos de los terceros de buena fe en ese sentido, pero por otra parte, lo que puede complejizar la situación de definir a qué momento se retrotrae ese efecto de la sentencia es la falta de acuerdo de los cónyuges respecto del momento en el cual dejan de convivir, ¿sí? Es decir, ¿qué sucede, ¿sí?, si los cónyuges no se ponen de acuerdo en a partir de qué momento dejaron de convivir? ¿Sí? En este sentido, la jurisprudencia ha resuelto que cuando no existe acuerdo respecto de la fecha del cese de la convivencia, esa situación deberá dirimirse, deberá resolverse en el proceso puntual de liquidación de bienes, ¿sí? Es decir, nada puede demorar el dictado de la sentencia de divorcio. Por ende, si no existe acuerdo en torno a la fecha de la separación, de hecho, la sentencia de divorcio se dictará igual y la situación de definir desde cuándo se produjo la separación de hecho será materia de litigio en la liquidación de los bienes. Reitero, este tipo de conflictos puede derivar de la existencia de adquisición de bienes en ese tiempo posterior a la separación y la eventual calificación de esos bienes. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros sabemos que el régimen puede cambiar, que puede cambiar a partir de hechos jurídicos, como son la muerte, que puede cambiar a partir de sentencia judicial o que puede cambiar también a partir de la existencia de un convenio entre los cónyuges, ¿verdad? Ese convenio de modificación del régimen requiere de una escritura pública y requiere de la inscripción marginal en el acta de matrimonio en función del cambio y para que ese cambio resulte oponible a terceros, ¿sí? Para modificar el régimen, entonces, además de todo esto, es necesario, es decir, para tener la potestad, los cónyuges, las cónyuges, de poder definir un régimen distinto a ser aplicable, requieren de el transcurso de 1 año desde que se haya aplicado el primer régimen.
Sabemos que no hay limitación en cuanto a la cantidad de cambios que los cónyuges y las cónyuges puedan llegar a otorgar, ¿sí? Pero tiene que haber transcurrido al menos un año de la aplicación de un régimen. Y los acreedores anteriores a ese cambio de régimen deberán, si hubiera perjuicio que esto les irroga, deberán peticionar la declaración de inoponibilidad de ese cambio de régimen, ¿sí? Sobre esto que estamos hablando, no existe aún jurisprudencia, ¿sí? Todavía no hay fallos de aplicación, por ejemplo, de una declaración de inoponibilidad de cambio de régimen, ¿sí? Son supuestos extraños, raros, complejos, y el tiempo de vigencia del régimen del Código Civil y Comercial aún no brinda esa posibilidad como para que exista fallo que se pueda mencionar a ese respecto. Bien, en cuanto a la separación judicial de bienes, esta acción que mencionábamos, ¿qué causales pueden dar lugar a que esta acción de separación judicial de bienes pueda ser entablada y un juez pueda dictar una sentencia en ese sentido? Bueno, las causas se mantienen similares a las vigentes en el Código Civil anteriormente vigente, antes del año 2015. Por ejemplo, un cónyuge puede solicitar la separación judicial de bienes si existiera mala administración de uno de ellos que le acarreara el peligro de perder el eventual derecho sobre los bienes gananciales, ¿sí? Mala administración, para ello debe demostrarse esa mala administración para lograr el cambio de régimen a través de sentencia judicial. No se olviden que acá estamos en una acción judicial de cambio de régimen económico. Lo mismo si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge, ¿sí? Si ustedes leen todo el sistema del régimen económico argentino, es complejo o es difícil imaginar el supuesto en el cual esto pudiera ser beneficioso para el cónyuge que no cae en la situación de quebranto, porque ustedes ya conocen que el régimen de administración de los bienes en la comunidad es un régimen separado, es decir, cada una de las cónyuges administra, gestiona y dispone de sus bienes con la sola limitación de los artículos que mencionamos al comienzo, es decir, de las limitaciones emergentes de las disposiciones comunes a todos los regímenes, en particular del artículo 456, como de las normas específicas de la limitación del artículo 470 en cuanto a los bienes gananciales. Y a su vez, el régimen de las obligaciones también es un régimen separado. ¿Por qué? Porque cada cónyuge responde por las deudas que ha contraído, salvo aquellas que generan una obligación solidaria, porque en definitiva esto tiene que ver con la división del régimen de responsabilidad, ¿sí? Cada cónyuge administra y dispone, y a su vez cada cónyuge se endeuda por separado, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de los gastos esenciales familiares en los cuales la ley impuso la obligación solidaria. Entonces, parece poco probable que el concurso o la quiebra de un cónyuge genere inconveniente en el patrimonio del otro, salvo el supuesto de la extensión de la quiebra, pero ya corre por cuenta de las circunstancias económicas y comerciales que ellos hayan llevado adelante, ¿sí? Bien, esto lo decimos porque al declararse el concurso preventivo, la quiebra del cónyuge, y producirse de esta forma la separación judicial de bienes, y se pide la separación judicial de bienes, obviamente el síndico de la quiebra del concurso pueden peticionar la toma, por decirlo en forma grosera quizá, pero en definitiva, el ingreso de la parte ganancial del cónyuge en falencia al patrimonio de la quiebra o del concurso, ¿sí? Bueno, simplemente esta es una causal de separación judicial de bienes
de compleja aplicación, ¿sí? En función del régimen de separación de deudas que ustedes ya conocen. A su vez, si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse, es decir, dejaron de convivir, ya no tienen interés en la convivencia, ¿sí? Están simplemente separados, no hicieron la cuestión formal, no hicieron el divorcio, pero ya no viven juntos. Las personas muchas veces transcurren años sin finiquitar las cuestiones documentales, sin finiquitar las cuestiones jurídicas, y sin embargo viven separados. Si ellos se pusieran de acuerdo, podrían cambiar el régimen de bienes, ¿verdad? Podrían otorgar un régimen de separación de bienes. Pero si no se ponen de acuerdo y tampoco ninguno de ambos inicia el divorcio, uno de ellos podría iniciar la separación judicial de bienes. Muy bien. Finalmente, también es posible, de acuerdo a la previsión legal, que por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se designe curador del otro a un tercero, o curadora de la otra, no importa el género, a un tercero o tercera, y entonces el cónyuge que no tiene ese problema de restricción en su capacidad, decide pedir la separación judicial de bienes para eventualmente no tener que compartir decisiones de administración o disposición, o esperar decisiones de ese curador o curadora o asistente del otro cónyuge o de la otra cónyuge para tomar decisiones económicas. Entonces, cuando existe restricción en la capacidad de obrar de uno de los cónyuges, y no es el otro cónyuge o la otra cónyuge quien es designado como apoyo o eventualmente como curador si se tratara de una incapacidad total, ¿sí? En ese supuesto también es posible pensar en la separación judicial de bienes, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en un ejemplo, para tomar algo de hace un tiempo, no sé cuál era el estado puntual civil de Cerati cuando tuvo el accidente cerebrovascular que tuvo, pero imaginemos que una persona puede tener un accidente cerebrovascular en un determinado momento y caer en una situación de imposibilidad de comunicación con el medio total. En esos supuestos, el otro cónyuge o la otra cónyuge, que está en pleno uso de sus funciones vitales, quizá puede solicitar una separación judicial de bienes, así como la persona que está con este grave padecimiento podrá recibir la designación de un apoyo o de un curador en forma directa para ejercer los actos económicos de su vida patrimonial. En este tipo de supuestos podría el otro cónyuge solicitar una separación judicial de bienes, que no implica peticionar el divorcio, ¿sí? Por otra parte, no puede celebrar un acuerdo de modificación del régimen económico porque la otra persona está imposibilitada en forma absoluta de expresar su voluntad, pero podría de esta forma encaminar la cuestión patrimonial, ¿sí? Digo este ejemplo como para pensar que no siempre tenemos que estar pensando en un supuesto de una discapacidad emergente de una cuestión, de una patología mental extraña, sino que podemos pensar en esto, en un accidente cerebrovascular, que es una situación eventualmente común, ¿sí? en nuestro ámbito, ¿sí? Bien, la acción de separación de bienes no puede ser promovida, dice el 478, por los acreedores de un cónyuge. ¿Por qué? Porque esta acción es una acción, si bien relacionada con lo patrimonial de la vida marital, es una acción de corte personalísimo para cada uno de los cónyuges, ¿sí? Es decir, que por más que un acreedor esté observando que el cónyuge o la cónyuge de alguien que es deudor está haciendo una administración desatinada de los bienes, el acreedor no puede solicitar la modificación del régimen económico, no puede solicitar la separación judicial de bienes, ¿sí? Bien, sí podrían, en otra instancia, solicitar eventualmente la partición, pero eso es la etapa final, la adjudicación ya de los bienes. No pueden la separación
judicial. Momento de la extinción para recordar, porque también es aplicable al supuesto de la separación judicial de bienes, anulación de matrimonio, divorcio vincular o separación judicial de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de notificación de la demanda o petición conjunta. Y en el caso de la separación judicial de bienes, precisamente los cónyuges van a quedar después de esa situación, después de esa sentencia judicial que declare la separación judicial de bienes, van a quedar sometidos al régimen de separación de bienes propiamente dicho, ¿sí? Ese régimen especial que incorporó el Código Civil y Comercial y que genera la inexistencia de ganancialidad, ¿sí? No hay más patrimonio ganancial en el régimen de separación de bienes. Muy bien, vayamos avanzando. ¿Qué sucede después de la extinción del régimen? ¿Sí? Tenemos el cese de el régimen de comunidad, por ejemplo, por sentencia de divorcio. Dijeron ambos, manifestaron, bueno, dejamos de vivir en tal fecha, se dicta la sentencia con efecto retroactivo a esa fecha. Bueno, lo que viene después es el periodo de la indivisión poscomunitaria, ¿sí? Indivisión poscomunitaria porque implica que esa masa común que se forma en la ganancialidad ahora cobra de alguna manera importancia, relevancia en esta indivisión poscomunitaria porque cesó el régimen. Entonces, a partir del momento del cese del régimen, no habrá incorporación de nuevas ganancialidades, ¿sí? Puede que haya reinversión de bienes gananciales que si no se dividen entre los cónyuges generen el reemplazo por bienes gananciales, pero no hay reingreso de otras ganancialidades. Muy bien. Esa indivisión poscomunitaria de la cual hablamos está normada en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 481, ¿sí? ¿Qué implica el artículo 481? Bueno, tanto el 481 como el 482, 83, 84, hasta el 487, inclusive, establecen una suerte de régimen específico para este tiempo posterior a la extinción. Es un tiempo que en realidad no tiene una duración establecida desde la ley, no hay una obligación de partir los bienes gananciales ni de liquidar esos bienes gananciales de los cuales hablábamos recién. Esto depende de la voluntad de las personas, de los posibles acuerdos que puedan realizar en estos tiempos, o eventualmente de las decisiones jurisdiccionales que deban tomarse en este sentido. En principio, el artículo 481 nos señala que en este periodo van a aplicarse, si la indivisión es producida por la muerte, se van a aplicar las reglas, ¿sí? Porque allí, digamos que se combinan la situación de el régimen de la indivisión poscomunitaria con la indivisión hereditaria, ¿sí? Ese régimen es necesario o se produce la necesidad de compartirlo en función de haberse producido el fallecimiento, la transmisión hereditaria y a su vez el cese del régimen económico del matrimonio, ¿sí? Hago un mínimo paréntesis para cortar un wifi de aquí de mi casa porque puede interferir y ya me lo están alertando. Un segundo, ya seguimos.
Ahí reiniciamos. Bueno, las posibilidades de internet están tan desbordadas en todos lados que 2 teléfonos con Wi-Fi a la par y ya empieza a temblequetear la señal de la transmisión del Zoom. Bueno, entonces decíamos, la indivisión poscomunitaria puede ser paralela a la indivisión hereditaria cuando el fin de la comunidad se produce por la muerte, ¿sí? En el supuesto de la indivisión hereditaria a la par que la indivisión poscomunitaria se aplican las normas del régimen sucesorio puntualmente. En cambio, cuando el régimen de la indivisión poscomunitaria deriva, por ejemplo, de una sentencia de divorcio, las normas del Código Civil y Comercial nos plantean puntualmente la posibilidad de la celebración de acuerdos por parte de los cónyuges en cuanto a cómo llevar adelante la gestión de los bienes en ese periodo. Si no hubiera acuerdo en cuanto a la forma de llevar adelante la administración, se continuarán aplicando las normas que regían la vigencia de la comunidad. Esto es importante porque el Código Civil y Comercial, que tanto ha avanzado en materia de autonomía de la voluntad y de su manifestación en los aspectos patrimoniales y matrimoniales, también permite aquí la realización de acuerdos que tengan que ver con cómo llevar adelante la gestión de los bienes en este tiempo de la indivisión postcomunitaria. Por supuesto que cuando haya actos que excedan la administración ordinaria de los bienes, el Código impone la obligación de un cónyuge hacia el otro de poner en conocimiento con una antelación razonable, lo cual ya nos puede llegar a dar en los casos puntuales materia para discutir de qué plazos son los razonables para noticiar a un cónyuge u a otro sobre el otorgamiento de actos respecto de esos bienes, ¿sí? Pero esto es necesario en los casos que se supera la administración ordinaria de bienes. En general, la administración es un criterio, o cuando un acto es de administración ordinaria o extraordinaria, tiene que ver con la naturaleza de los bienes que compongan la indivisión y también con las gestiones que esos bienes requieran de acuerdo a las características económicas de la actividad comercial o industrial que hayan llevado adelante los cónyuges. En ese periodo de la indivisión poscomunitaria se pueden llegar a solicitar medidas cautelares o medidas protectorias. Tanto las medidas que surgen de la parte puntual de los procesos de familia, artículos 720, 721, como lo que aparece en el artículo 483 en cuanto a las medidas protectorias, ¿sí?, para los bienes. Incluso con la posibilidad de solicitar uno de los cónyuges la realización de actos para salvaguardar bienes del patrimonio, o en caso de desacuerdo demasiado graves en cuanto a cómo llevar adelante la administración de los bienes, también podrá pedir uno de ellos la designación de administrador en un tercero. Se imaginan que esto es una medida muy gravosa, porque incluso insumirá honorarios de un administrador designado en este proceso, proceso incidental que tendrá que ver con la liquidación de los bienes. En este periodo también puede que exista utilización de uno de los cónyuges o de una cónyuge de un bien o algunos bienes gananciales en forma exclusiva. En esos supuestos, ese uso de los bienes indivisos en forma exclusiva por parte de uno de los cónyuges genera la posibilidad, no es obligación, pero el otro cónyuge, el que está de alguna manera corrido de la utilización de ese bien, de la petición de la fijación de algún tipo de canon locativo, ¿sí? Es decir, así como en el condominio o así como en la indivisión hereditaria, uno de los coherederos, uno de los condóminos puede solicitar el establecimiento de un canon locativo, también puede hacerse esto en el periodo de la indivisión postcomunitaria, ¿sí?
que por supuesto podrá derivar de un acuerdo, ¿sí?, de utilización de bienes y de cánones o de contraprestaciones entre los cónyuges, o podrá ser definido a través de una decisión judicial cuando fuere requerido judicialmente. Y solamente, digamos, generará esta obligación económica o se devengará esta obligación económica a partir del momento en que él o la cónyuge hayan peticionado la designación de este canon locativo o de esta compensación. Es decir, mientras no hay petición o mientras no hay petición fehaciente o no hay oposición fehaciente al uso individual de uno de estos bienes, en esos supuestos no hay oposición al uso exclusivo, no se devenga obligación económica de ninguna índole, pero si hay oposición al uso exclusivo o hay petición de determinación de un canon locativo, allí sí se comienza a generar esta obligación y se devengan periodos en ese sentido, ¿sí? A su vez, todos los frutos y las rentas derivadas de los bienes que existen en este periodo de la indivisión van a acrecentar la ganancialidad cuando derivan justamente de los bienes indivisos, ¿sí? Y habrá obligación de rendir cuentas si fuera peticionada por uno u otro cónyuge. Y en relación a las obligaciones, ¿sí?, o lo que son los pasivos de los cónyuges con terceros, en las relaciones con terceros acreedores se aplican las mismas normas que regían en vigencia de la comunidad. Es decir, que cada uno de los cónyuges continuará obligado por las deudas que contrae en forma separada del otro, salvo el supuesto de las obligaciones que resultan aplicables a ambos cónyuges por el criterio de la solidaridad. En estos supuestos, si aparece ya producido el cese del régimen económico, sí aparece la facultad del tercero acreedor de peticionar la partición, ¿sí? ¿Por qué? Porque el régimen ya cesó, se extinguió el régimen de la comunidad. Entonces, el tercero acreedor, para poder cobrar de los bienes de su deudor, excónyuge, por ejemplo, ya con sentencia de divorcio y ya con el régimen económico extinguido, podrá peticionar la partición, subrogándose en los derechos de su deudor. Es decir, si un excónyuge, una excónyuge, tiene una obligación económica pendiente con un acreedor, el acreedor podría subrogarse en los derechos de partición y solicitar la partición judicial de bienes para cobrar su acreencia, ¿sí? Lo que dijimos que no podía era extinguir el régimen, pero una vez que ese régimen cesó, por el motivo que haya sido, entonces sí es posible para el acreedor peticionar la liquidación, peticionar la partición, ¿sí? Porque después de la extinción del régimen, empezamos en el camino hacia la partición de bienes. La partición de bienes implica la adjudicación puntual de los bienes que resten a partir de satisfacer las deudas y dividir el activo líquido entre los cónyuges, ¿sí? ¿Hay pregunta por allí? ¿Se escucha bien? Sí, venimos bien. Bien, venimos bien. Bueno, gracias. Bueno, este régimen entonces, finalizado, extinguido, este periodo de la indivisión, que no sabemos cuánto puede durar en definitiva, tiende hacia lograr, o hacia llegar, decíamos recién, a la liquidación, ¿sí? Esta liquidación va a ser un tiempo en el cual habrá que satisfacer las deudas y habrá que ver qué compensaciones se deben entre los cónyuges o recompensas se deben entre los cónyuges vinculadas a la ganancialidad y a los derechos propios, ¿sí? A los bienes propios y a la ganancialidad.
Miren, dentro de las cuestiones que bien legisló el Código Civil y Comercial, aparecen justamente la legislación que se estableció sobre las recompensas, ¿sí? ¿Qué es la recompensa? Bueno, la recompensa es un crédito que tiende a mantener la equiparación de los bienes propios de los cónyuges y a no generar enriquecimientos indebidos entre los cónyuges, y particularmente entre las masas de bienes propios y las masas de bienes gananciales, ¿sí? De alguna manera, el Código Civil y Comercial introduce la teoría de las recompensas, que no era nada más y nada menos que eso antes del Código Civil y Comercial, era teoría de recompensa fundada en algunas pocas normas aisladas, ¿sí? En cambio, el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 488, nos plantea todo un esquema de reconocimiento de recompensas, de determinación, de evaluación y de liquidación posterior, ¿sí? Puede suceder que deudas personales de los cónyuges, deudas propias de los cónyuges, se abonen en el transcurso de la vida en común con fondos gananciales. O, a la inversa, que deudas gananciales, ¿sí?, sean abonadas con fondos derivadas de bienes propios. Y justamente esta regulación de las recompensas tiende a que él o la cónyuge puedan demandar por el importe, por ejemplo, que fue destinado de la venta de un bien propio a abonar una deuda ganancial, que pueda él o la cónyuge recomponer patrimonialmente la situación demandando que se pague su porción de recompensa. A esto alude la cuestión de las recompensas. ¿Qué nos marca el artículo 488? Extinguida la comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin se establece la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad. Pero nosotros sabemos que la comunidad no es una persona jurídica distinta de los cónyuges. La comunidad se forma con los fondos de los bienes gananciales. Por eso, en realidad, en la cuenta de recompensas se determinará qué fondos gananciales se deben a cada uno de los cónyuges y eventualmente qué fondos propios se deben a cada uno de esos cónyuges porque hubo bienes propios, por ejemplo, que satisficieron deudas gananciales, ¿sí? De esto trata la teoría de las recompensas. El fin, dijimos, es evitar esencialmente el enriquecimiento sin causa de un cónyuge respecto del otro, sea por fondos propios destinados a cubrir deudas gananciales o viceversa. En la actualidad, nosotros vemos que esta cuestión de las recompensas pone en juego el aspecto interno de los pasivos gananciales, ¿no? Y regula relaciones de los cónyuges en cuanto concierne a todo lo que tiene que ver con las deudas. Cuando ustedes vieron en el régimen de la comunidad la constitución del pasivo, hablaron del pasivo, dijeron, seguramente, y si no lo ven en los manuales, que el aspecto del pasivo en el régimen económico matrimonial tiene dos caras bien diferenciadas. La cara externa, que implica evaluar cómo responde una persona casada en el régimen de comunidad por las deudas que contrae. Y así partimos de la base de decir, las deudas son separadas, porque cada cónyuge responde en forma separada respecto de las deudas, salvo las necesidades ordinarias del hogar, los gastos de educación, estas cuestiones que generan la obligación solidaria, ¿no? Pero en principio, las deudas corren por carriles separados en cuanto a cómo el tercero puede demandar su cumplimiento. Y dijeron ustedes, vieron ustedes, que más allá de esta cuestión externa de la responsabilidad de los cónyuges, otros aspectos,
que es el efecto interno del pasivo ganancial, y que tiene que ver con saber puntualmente cuáles son deudas gananciales y cuáles son deudas propias de los cónyuges. Ese aspecto interno llamado cuestión de la contribución en el derecho argentino tradicional se juega en el momento de la determinación de las recompensas, ¿sí? Algo así como que mientras el régimen está dando vuelta, primero que al tercero acreedor no le importa con qué fondo se le paga, importa que se pague. Pero en este momento de evaluación de la masa que se va a partir, allí importa ver entre los cónyuges cuáles deudas fueron gananciales y se satisficieron con fondos propios y cuáles deudas eran propias y se abonaron con fondos gananciales, ¿sí? Esto es lo que quiero referir en este sentido. Y por eso, con muy buen criterio, el Código Civil y Comercial habló de las cargas de la comunidad, es decir, calificó cuáles son las cargas de la comunidad en este punto, en este avance del Código Civil y Comercial. Habla de cuáles son a cargo de la comunidad, qué cargas, qué deudas son a cargo de la comunidad cuando estamos hablando de liquidación de bienes. Y nos dice el 489 entonces que las obligaciones contraídas durante la comunidad, no previstas en el artículo siguiente, que es el que habla de las deudas personales, son gananciales, ¿sí? También son gananciales, dice el inciso B, el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes, de los que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está obligado a dar. Los alimentos que cada uno está obligado a dar. Con lo cual, no solamente son los obligados en favor de los descendientes, sino también los alimentos que cada uno está obligado a dar, por ejemplo, a los ascendientes. Estas son cargas de la comunidad. O sea que, si esto se sufraga con fondos gananciales, no genera derecho de recompensa. Pero si se sufragara específicamente con fondos propios, daría lugar a derecho de recompensa. Muy bien. Obligaciones alimentarias, para recordar cuáles quedan englobadas dentro de las cargas de la comunidad. Los ascendientes, descendientes, los hermanos bilaterales y unilaterales, ¿sí? Todos estos son obligaciones alimentarias que son cargas de la comunidad, ¿sí? Muy bien. También son cargas de la comunidad, nos señala el 489, las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes y aún las de bienes propios si están destinadas a su establecimiento o colocación. A ver, lo que estamos diciendo acá es la ayuda al hijo más allá de la cuestión alimentaria. Estamos pensando en la forma en que se colabora con la organización de la profesión del hijo, con la organización de un ambiente comercial, en el cual él o ella van a llevar adelante su tarea, ¿sí? Estos son cargas de la comunidad. También los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. Esto es lógica pura de la aplicación, que los frutos de los bienes propios y de los bienes gananciales en vigencia de la comunidad generan nuevos bienes gananciales. De la misma forma, los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y de los bienes gananciales también redundan en cargas de la comunidad. Por otra parte, el artículo 490 nos dice cuáles son las obligaciones personales. Y aquí empiezan a regir algunos de los criterios que también tenemos en cuenta para calificar los bienes propios y bienes gananciales. Por ejemplo, las obligaciones contraídas antes de la comunidad son obligaciones personales, ¿sí? Aunque se continúen devengando cuotas después de haberse, de estar vigente el régimen de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, la obligación contraída antes de celebrar el matrimonio, pongamos por caso que la comunidad empieza con la celebración del matrimonio, aunque sea cuotificada con vigencia posterior a la vigencia del matrimonio, esos pagos que se están haciendo tienen que ver entonces con pagos de deudas contraídas antes de la comunidad. En tales supuestos, esos bienes estarán, esas deudas tendrán carácter de obligación personal
y si son satisfechas con fondos gananciales, darán lugar a un derecho de recompensa. Cuestión que se puede plantear para calificar bienes y para entender cómo estamos mencionando este mecanismo. Adquisición de un bien automotor, para pagar en cuotas, antes de vigencia de la comunidad, antes de casarse. En tal supuesto, el bien calificará como propio, porque se adquirió antes de la celebración del matrimonio. Y después se van a cuotas de características para terminar de sufragar ese gasto del automotor. Esas cuotas, si son pagadas con fondos gananciales, por ejemplo, los fondos derivados del ejercicio de la profesión, de la industria, del comercio, de lo que fuera, de uno de los cónyuges, generará un derecho de recompensa en favor de la ganancialidad, ¿sí? En favor de la ganancialidad. Porque el carácter del bien, la calificación del bien va a ser propio, se compró antes de celebrarse el matrimonio, ¿sí? El hecho de que se paguen cuotas durante la vigencia del régimen no altera la calificación del bien, pero genera un derecho de recompensa, ¿sí? Por otra parte, las obligaciones personales de los cónyuges también derivan de aquellas que gravan herencia, legado, donaciones recibidas por uno solo de los cónyuges, ¿sí? El cargo que grava una adquisición hereditaria, ¿sí? El cargo que insume dinero para perfeccionar la adquisición hereditaria, que gravó la adquisición hereditaria, o un legado. Las deudas contraídas para adquirir o mejorar un bien propio. Esto es importante distinguir. No es la deuda de conservación, que es una deuda ganancial. Es una deuda derivada de una mejora. Una mejora implica el dotar de mejor valor, de mayor valor a un bien ya existente, no es el simple mantenimiento. Esa deuda genera un compromiso eventualmente de posibilidad de recompensa, ¿sí? A su vez, es obligación personal también la resultante de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ella derive beneficio para el patrimonio ganancial. Imaginemos supuesto, afianzo la obligación derivada de un contrato de locación de un amigo, porque lo quiero mucho al amigo o a la amiga y necesita una garantía para poder acceder al derecho a la vivienda. Bien, y en realidad esa garantía no colabora en nada a la propia al patrimonio ganancial, sino simplemente es un acto de generosidad que tengo hacia un amigo. Si por esa garantía personal termino abonando los alquileres que el amigo o la amiga no abonaron, esto genera una obligación personal. ¿Sí? Muy bien. También las deudas derivadas de responsabilidad extracontractual y sanciones legales. Por ejemplo, un daño ocasionado a un tercero genera una responsabilidad extracontractual que es una obligación personal. Y imaginemos que tengo que tengo que dar cumplimiento a mis obligaciones fiscales, ¿sí? Como tal, tengo que realizar en tiempo y forma la declaración jurada para ingresos brutos. El no hacer a tiempo la declaración jurada de ingresos brutos genera inmediatamente una multa, ¿sí? Una multa formal por el incumplimiento formal. No importa si yo estaba con COVID, no importa. Tengo que presentarla en tiempo. Si no presento en tiempo, tengo una multa derivada de esto. Esta sanción legal, que es la multa, implica una obligación personal, una deuda de tipo personal, ¿sí? Esto es importante entonces tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si hubo una deuda ganancial pagada con fondos propios, se genera una recompensa. Si hubo una deuda propia pagada con fondos gananciales, se genera recompensa. Pero, a su vez, también se genera una recompensa, ¿sí? Como dice el 491, por ejemplo, por el hecho de haber enajenado un bien propio
sin reinvertir en otro bien que califique como tal. ¿Sí? Ustedes estudiaron el criterio de la subrogación real en los bienes propios. Si un bien propio es enajenado y se destina a la adquisición de otro bien, constando la relación de los fondos de la adquisición, el nuevo bien ingresado es un bien propio. ¿Sí? En cambio, si se enajena un bien propio y no hay reinversión de ese dinero en otro bien, sino que se gasta en la vida, esa falta de reinversión en otro bien propio genera un derecho de recompensa en favor de ese cónyuge que enajenó un bien y lo dedicó a los gastos de la vida, ¿sí? A los comunes y corrientes, que son gastos que en definitiva son gastos gananciales, ¿sí? Por ejemplo, esto para tener en cuenta. El modo de evaluar la recompensa, bueno, digamos también que la recompensa, dijimos, es un derecho personal, es un derecho de crédito. Como tal, como derecho de crédito, debe ser probado en un juicio, si no hay acuerdo de reconocimiento entre los cónyuges. Si no hay acuerdo de reconocimiento, debe ser probado. ¿Cómo se prueba? Debe probar quién lo reclama, ¿sí? Entonces, el accionante, en la determinación de la recompensa, deberá probar que hubo, por ejemplo, inversión de fondos gananciales en el pago de una deuda propia, o que se enajenó un bien y no hubo reinversión, y un bien que era propio. Si ese bien propio no se reinvirtió en otro bien posterior, entonces se destinó al pago de deudas gananciales. Bien, el monto de la recompensa lo determina el artículo 493, es igual al menor de los valores que representa la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad al día en que la comunidad se extinguió, ¿sí? Apreciado en valor constante, cosa difícil si la hay, ¿sí? Apreciado en un valor constante. Y si no hubiera ningún tipo de beneficio, se toma en cuenta simplemente el valor que se invirtió en el momento de hacer. Determinadas las cuentas de recompensa, si existieran, entonces pasamos a la faz de la partición, porque también puede suceder que no haya derecho de recompensas entre los cónyuges. Tengan presente que una cosa es la recompensa como determinación de un crédito en esto de la liquidación de la comunidad y partición posterior, y otra cosa bien distinta es la compensación que pudiera demandar un cónyuge o una cónyuge en función del detrimento patrimonial que le implica el divorcio, ¿sí? Una situación distinta. Esto estamos hablando de recompensas para recomponer las masas de los bienes propios y las masas de los bienes gananciales y evitar el enriquecimiento indebido entre ellos. Bien. Dijimos. ¿Puedo hacer una pregunta, doctora? ¿Puedo hacerle una consulta? Sí. ¿Quién es que me está consultando? Yo, Karina Huarte. Ah, encantada, Karina. ¿Cómo estás? Un placer. La enajenación que nos explicó recién del bien propio sin la compra de otro bien propio, ¿no? ¿Genera este derecho de recompensa porque está relacionado con ese derecho a la expectativa que vimos al inicio? Sí, y sobre todo para evitar esto del enriquecimiento indebido, es decir, para evitar que haya traspasamiento de masa propia a masa ganancial. Tengamos en cuenta siempre que la recompensa es un derecho de crédito que puede ser ejercido o no, ¿sí? Es decir, ustedes conocerán quizá cientos de matrimonios en los cuales uno de ellos o ambos vendieron bienes propios en vigencia del régimen y bueno, se usó el producido en la vida y nadie se reclamó nada. Este es un derecho que uno u otro cónyuge pueden ejercer. El punto es que si yo no reinvierto es porque gasté, la ley presume que gasté en la vida diaria, en la vida. Así como cuando contraigo una deuda y no es de las deudas personales, es una deuda ganancial, y así como cuando adquiero bienes que no logran calificar como propios, si no es posible determinar que sean propios, se considera gananciales,
De la misma forma, si yo destino, es decir, si yo ingresan bienes propios y no se reinvierten, no hay una adquisición de otro bien que supla, se presume que se gastó en lo ganancial. Es un poco esa la lógica del sistema. ¿Queda comprendido o pude aclarar un poco más? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, me alegro. Bien, entonces, ahora ingresamos en el periodo final. Ahora ya vamos a ver qué le queda a cada quien, de alguna manera, ¿no? Este periodo de la partición, ¿no? Partición, partir, implicará ahora llegar a esa expectativa, ¿no? Dijimos, la ganancialidad es un derecho en expectativa que aparece concreto, ese derecho a la ganancialidad, cuando se parte el bien. Y partir el bien, o partir los bienes, ¿qué implica? Reconocerle qué bienes, qué porcentajes de bienes, o qué fondos, en definitiva, le corresponden a cada uno de los cónyuges. Porque sabemos que los bienes en vigencia del régimen pueden ser gananciales de un cónyuge, gananciales del otro cónyuge, y bueno, en este momento final, quizás si los bienes estaban todos a nombre de uno o de otra, se parten y cada uno va a adquirir su derecho de propiedad ya directo sobre el bien. El derecho a pedirlo puede ser pedido en todo tiempo, por supuesto siempre que esté extinta el régimen de comunidad, salvo disposición legal en contrario, y bueno, porque hay ciertos bienes en los cuales no va a ser posible ejercer en forma directa la partición. Bueno. ¿Y sobre qué vamos a establecer la masa partible? Sobre los activos líquidos. Por eso, cada cónyuge tendrá que tener liquidadas sus deudas, ¿sí? Para lograr el activo líquido. Además, en este tiempo, en el cual también ya rige la autonomía de la voluntad de las partes, ellos podrán otorgar convenios de partición, en los cuales decidan atribuir bienes a uno o al otro, atribuir bienes en partes iguales o no. Porque la manda de que la división sea estrictamente por partes iguales, 50 y 50 de los activos líquidos, es una manda legal destinada a cuando es el juez el que debe otorgar la partición. Es decir, cuando llegamos a la sentencia de partición judicial. Pero pudiera ser, y ojalá así fuera siempre, que los excónyuges logran acuerdos de partición en especie o mediante venta, pero de acuerdo a lo que entienden ellos que deben partir. ¿Sí? ¿Podrían las partes aceptar recibir de menos? ¿Sí? Si ambas partes son plenamente capaces y no hay, digamos, alteraciones en las manifestaciones de su voluntad, pueden hacerlo sin inconveniente. Y los acuerdos particionales pueden ser parte del convenio regulador que ustedes vieron cuando se inicia la demanda de divorcio. Los acuerdos o las propuestas que puedan llegar en audiencias quizás judiciales a lograr un acuerdo particional aceptable para ambos cónyuges, ¿sí? Lo importante es que el mecanismo del acuerdo es posible, pueden los cónyuges llevar adelante este tipo de convenios que van a ser económicamente más rentables siempre que cualquier tipo de partición judicial que genera mayores gastos de trámite, mayores gastos si hay que determinar también la existencia de peritos que ayuden a corroborar o que ayuden a acreditar para cada parte los bienes o la composición de los bienes o las tasaciones. Imaginemos que para llegar a la partición tenemos que tener acuerdo sobre cuáles son los bienes que vamos a partir, es decir, cuáles son los bienes gananciales, qué valores recibirán esos bienes y la forma de partir. Si tenemos desacuerdo en cuanto a cuáles son los bienes gananciales, tendremos procesos judiciales para determinar la calidad de los bienes y la cantidad de los bienes. Si no tenemos acuerdo sobre los bienes, sobre los valores, necesitaremos peritos tasadores para que haya un juez que decida en función de las tasaciones aportadas
cuáles son esos valores, lo cual también insume más gasto jurisdiccional. Y a su vez, si hay más cantidad de conflictos vinculados, por ejemplo, con la forma de atribuir esos bienes, entonces también serán necesarios la existencia, por ejemplo, de un partidor judicial, lo cual, reitero, son más cantidades de peritos para mayores costos jurisdiccionales, que en definitiva van a salir obviamente del patrimonio de las personas que están litigando en esto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es posible aquí el ejercicio de lo que se llama la atribución preferencial de bienes. La atribución preferencial de bienes implica que alguno de los cónyuges puede solicitar al juez, si es que no hay acuerdo entre ellos, que por alguna circunstancia en particular, referida a la calidad profesional de alguno de ellos o a las características de los bienes, uno o algunos bienes sean otorgados a uno de ellos en particular, ¿sí? Así se habla de los bienes amparados por la propiedad intelectual, los bienes relacionados a la actividad profesional, los del establecimiento comercial, o también podría ser la atribución preferencial de la vivienda por él ocupada, con cargo de pagar la diferencia en dinero en favor del otro cónyuge. Y bueno, verá allí el juez cómo logra resolver esta atribución preferencial, ¿sí? Que sea solicitada no quiere decir que el juez en definitiva tenga la obligación de conferirla, siempre y cuando de las circunstancias económicas de la partición pueda esto ser viable y se logre acreditar la necesidad de esa atribución preferencial. Esta atribución preferencial también existe en el derecho sucesorio, ¿sí? La mencionamos aquí porque también cuando la partición se produce después de la indivisión postcomunitaria hereditaria, esto puede ser aplicable. Esta atribución preferencial del derecho sucesorio tiene características similares a esta atribución preferencial en vigencia de régimen. En cuanto a cómo llevar adelante la partición, bueno, justamente el inventario y la división de bienes se hacen de la misma forma que la partición de herencias, ¿sí? Si estamos en una indivisión postcomunitaria, habrá que designar, si no hay acuerdo sobre la composición de bienes, habrá que hacer inventario, habrá que hacer tasación y llegar eventualmente a la partición judicial de los mismos. Bien. Pero la partición, dijimos, puede ser obviamente privada, los cónyuges pueden hacerlo en forma privada. Y es más, la forma privada puede no judicializarse de ninguna manera. Es decir, los cónyuges podrían manifestar en la demanda inicial que han decidido poner fin al régimen de comunidad y a la división de bienes mediante el otorgamiento de una escritura pública de partición. Y esto es perfectamente aceptable. La partición puede ser también total o puede ser parcial de algunos bienes. Estamos hablando del plano de los acuerdos que puedan ellos formular. Por supuesto que puede haber parte de la partición que sea realizada en forma extrajudicial parcialmente, que el resto de la partición deba ser resuelta por vía jurisdiccional. También esto puede ser. Bien. La partición necesariamente va a ser judicial, y en esto remite que la parte de la partición de bienes del régimen económico matrimonial a la partición de herencias, necesariamente va a ser judicial si hubiera incapacidad de alguno de los cónyuges o restricciones a la capacidad de obrar, si hubiera oposición de los terceros, eventualmente algún acreedor, o si no hubiera acuerdo entre los cónyuges para hacerlo de manera privada. Bien, para mencionar algunas de las normas esenciales aplicables en unos últimos minutos a el régimen de separación de bienes, nosotros sabemos que el régimen de separación de bienes es la alternativa posible al momento de contraer matrimonio, pero alternativa que debe ser expresada u opción, para hablar con mayor corrección, opción que puede ser generada a partir de una de una escritura pública de convención
prenupcial, o también puede ser otorgado después de la celebración del matrimonio, a través de las pautas del 449. ¿Qué implica el régimen de separación de bienes? Bueno, por un lado, la gestión separada en forma total, ¿sí? Con la previsión de que es necesario dar la aplicación de las normas de las disposiciones comunes aplicables a ambos regímenes, ¿sí? Las disposiciones comunes, reitero, esas normas de orden público esencial que establece el Código Civil y Comercial, son aplicables a la separación de bienes, ¿sí? Por supuesto, con la gestión separada tenemos que recordar la aplicación del artículo 456 y la necesidad del asentimiento para los actos de disposición sobre la vivienda y el ajuar de la vivienda familiar, de esta norma tan particular, en cuanto a la protección de la vivienda como eje central de protección convencional y constitucional en el ámbito económico de la familia, ¿sí? Esta responsabilidad separada también absoluta, salvo la responsabilidad solidaria por las obligaciones contraídas por uno de los cónyuges para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento de educación de los hijos. Esta norma que también parte de las disposiciones comunes aplicables a todos los regímenes, ¿sí? Entonces, gestión separada en la separación de bienes, salvo las previsiones de las disposiciones comunes aplicables a todos los regímenes, responsabilidad separada, salvo la responsabilidad solidaria por obligaciones contraídas por uno de los cónyuges para solventar las necesidades ordinarias de los hijos o el sostenimiento y educación. Muy bien. El artículo 505 justamente remite a esas dos normas, al artículo 456 y al artículo 461 del Código Civil y Comercial. Yo en esto hago este énfasis en las normas puntuales de derecho positivo, porque esto es aplicación técnica esencial de derecho, ¿sí? Esto es aplicación técnica esencial del derecho. Muy bien. Recordemos que esta responsabilidad solidaria entonces importa que los cónyuges responden solidariamente por estas obligaciones, y fuera de estos casos, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. La obligación solidaria implica que un cónyuge puede ser demandado por el tercero sin necesidad de primero tener que demandar al que contrajo la deuda, ¿sí? Pueden ser demandados ambos por la totalidad de la deuda. En cambio, la responsabilidad separada implica que cada cónyuge responde exclusivamente por las obligaciones que contrajo y con su patrimonio en particular. En cuanto a los bienes, tanto respecto del otro cónyuge, del otro cónyuge, como de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad por todos los medios de prueba, ¿sí? Y si no pudiera demostrarse que hay propiedad exclusiva por parte de uno de los cónyuges en el régimen de la separación, se presume que pertenecen a ambos propiedades, ¿sí? Es posible la división de condominio, es decir, porque los cónyuges separados de bienes podrían comprar bienes en condominio, ¿sí? Es decir, 50-50 o 60-40 o con el porcentaje que crean adecuado. Pueden comprar bienes en común, en condominio, ¿sí? ¿Podría ser demandada la división del condominio entre cónyuges que se rigen por el régimen de separación de bienes? Podría ser esto, pero el juez podría negarse en función de la afectación del interés familiar en general, ¿sí? ¿Cómo cesa el régimen de separación de bienes? Bueno, cesará o por la extinción del régimen matrimonial, llámese fallecimiento, ausencia con presunción de fallecimiento o divorcio, o nulidad de matrimonio, o también podría cesar por la modificación del régimen convenido entre los cónyuges. Es decir, podrían cónyuges separados de bienes pactar el régimen de la comunidad, ¿sí? Pactar el régimen de comunidad siempre y cuando hubieran aplicado este régimen por más de un año, ¿sí? Y finalmente, una norma que decíamos traemos del libro sexto, ¿sí? De estas disposiciones que son aplicables a los derechos reales y a los derechos personales, que nos marca que hay un aspecto patrimonial
que queda suspendido entre los cónyuges durante el matrimonio, también en las uniones convivenciales. Fíjense que la prescripción, ¿sí?, la prescripción extintiva de las obligaciones, queda suspendida entre los cónyuges durante el matrimonio. Cuando el matrimonio se extingue, entonces se reanuda el curso de la prescripción liberatoria, ¿sí? Cuidado, porque esto no es por el cambio del régimen económico, sino que la modificación en cuanto a la suspensión de prescripción entre cónyuges se da por el cese de la vida matrimonial, ¿sí? El curso de la prescripción se suspende durante el matrimonio. Finalizado el matrimonio, se vuelven a computar los plazos para la prescripción liberatoria, ¿sí? Lo mismo sucede entre convivientes, ¿sí?, con las complejidades que puede haber en cuanto al cese o cuando se produce el cese de la unión convivencial, ¿sí? Así que, bueno, este sería el panorama, en principio, que yo quería transmitirles respecto de la posibilidad o las cuestiones vinculadas al cese del régimen económico matrimonial, la parte de todo lo que tiene que ver con la explicitación de todas las variantes del sistema de protección de vivienda familiar, se los voy a acercar a través de otra clase, pero ya una clase que está grabada, porque en el término en sí de la duración de la clase de hoy no alcanzábamos a abordar los temas todos juntos, ¿sí? Por supuesto, quedo abierta a las... A ver, ahí estamos. Quedo abierta a las consultas que quieran hacer por esta vía, o por vía de el chat en su caso, o si quieren hacerlo a través de mail, también lo pueden hacer. Bueno, espero que se haya podido escuchar lo más adecuadamente posible y que haya servido un poco esta explicación. Bueno. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, a ustedes, y bueno, a seguir cuidándose y consulten, vayan consultando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, nos estaremos viendo. Muy bien.